Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito turco, novelas que nos roban el corazón superíndice 3N y por supuesto, esa pareja que nos tuvo al borde del asiento durante aún más menos os, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Ya su copyright que es tú, leyendo bien el título y se preguntan si es verdad. ¿Acaso no les picaba la curiosidad saber copyright pa su superíndice 3 realmente entre ellos? ¿De verdad se odiaban después copyright ese de la ruptura? ¿O había algo ese ayu de lo que nos contaban las revistas y los titulares sensacionalistas? Pues rense porque hoy vamos a destapar la olla y les traigo información superíndice 3N bomba, pero de esas que hacen temblar los cimientos de la farúndula turca. Hoy vamos a hablar de lo que verdaderamente pasó superíndice 3 entre Hande y Kerem, y lo que es ese importante, lo que supuestamente ocurrió superíndice 3 después por 1000 de su ruptura. Pero antes de empezar con todo el salseo, como siempre, les pido que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se imaginan lo mucho que me ayudan a seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad, con las últimas noticias y todos los secretos de sus estrellas turcas favoritas. Asu que ya saben, botoncito rojo, campanita activada para que no se pierdan ni un solo vídeo, y ahora vamos al grano. Durante meses, quizu ese aún más menos os, nos hemos comido el cuento de que Hande y Kerem eran agua y aceite después copyright ese de su separación superíndice 3N. Que si no se podían ni ver, que si se evitaban en eventos, que si la tensión superíndice 3N se cortaba con un cuchillo. Pero ¿y si les dijera que todo eso era una fachada? ¿Y si les contara que, según fuentes cercanas a la pareja, Hande y Kerem nunca, repito, nunca dejaron de estar en contacto? Su copyright parece sacado de una novela turca, pero la realidad a veces supera la ficción superíndice 3N. Ver un N según estas fuentes, que por supuesto vamos a mantener en el anonimato para protegerlas de la furia de los fans radicales, Hande y Kerem, a pesar de la ruptura pública, seguían teniendo una conexión superíndice 3N muy fuerte. Se dice que se hablaban por telecopyright fono, que se mandaban mensajes, e incluso viene lo bueno, que se veían en secreto. Chan. Su copyright que es tú, pensando, CU superíndice 3 es posible. ¿Por copyright ocultarlo? Bueno, es donde entran en juego varios factores. Primero, la presión superíndice 3N medio tica. Imagunense lo que será para ellos, dos de las figuras importantes del espectrum turco, confirmar que seguan view copyright dose después copyright ese de haber anunciado una ruptura. Serua carnaza para la prensa rosa, los acosaruan día y noche, y probablemente reviviruan todo el drama de la separación superíndice 3N. La prensa turca, al igual que la prensa del corazón superíndice 3N en otros pauses, es implacable. No perdonan ni un detalle, magnifican cualquier gesto y construyen historias a partir de rumores. Una confirmación superíndice 3N de que seguan view copyright se habrá desatado una tormenta mediática sin precedentes. Todos los programas de televisión superíndice 3N, todas las revistas, todos los portales web estarían hablando de ellos. Los paparazzis los seguirían a todas partes, tratando de obtener la primera fotografía que confirmara su reconciliación superíndice 3N. Incluso su salud mental se vería afectada. Segundo, sus carreras profesionales. Ambos estaban, y siguen estando, en la cima de su carrera. Una reconciliación superíndice 3N pública podrá opacar sus nuevos proyectos, desviar la atención superíndice 3N de sus logros individuales y convertirlos nuevamente en la pareja. Quizu ese no era el momento adecuado para ninguno de los dos. Piensen en la cantidad de oportunidades que podrán perder si su imagen estuviera ligada exclusivamente a su relación superíndice 3N. Los directores de casting podrán dudar en contratarlos por separado, temiendo que su historia personal eclipsara a sus personajes. Las marcas podrán preferir a otros rostros para evitar la copyright mica. Hande y Kerem son talentosos individualmente y merecen ser reconocidos por su propio trabajo, no solo por su vida amorosa. Además, la industria del entretenimiento es competitiva y exigente. Para mantenerse en la cima, es necesario estar enfocado y concentrado en el trabajo. Una reconciliación superíndice 3N pública podrá distraerlos de sus objetivos profesionales y poner en riesgo su futuro en la industria. Y tercero, y esto es una teoría creo que necesitaban tiempo para sanar, para entender lo que querían y para decidir si realmente valía la pena intentarlo de nuevo.
Una relación superíndice 3n bajo el escrutinio público es muy difícil, y Kizu S, lejos de los focos y la presión superíndice 3n, podrán reconectar de una manera muy autocopyrightica y sincera. Las relaciones, incluso las mu s su superíndice 3 lidas, necesitan tiempo para crecer y evolucionar. Cuando se estuvo constantemente expuesto a la opinión superíndice 3n pública, es difícil encontrar espacio para la intimidad y la vulnerabilidad. Ande y Kerem probablemente necesitaban alejarse del ruido mediático para poder reflexionar sobre lo que había salido mal y decidir si querían trabajar juntos para construir un futuro. Este tiempo a solas también copyright en les habrá permitido crecer individualmente, desarrollar sus propios intereses y fortalecer su autoestima. Una relación superíndice 3n saludable se basa en la individualidad y el respeto mutuo, y ambos necesitaban tiempo para cultivar estos aspectos. Pero volvamos a las pruebas. ¿Qué copyright tipo de evidencia tenemos de estas supuestas reuniones secretas? Pues bien, una de las fuentes afirma haberlos visto cenando juntos en un restaurante discreto a las afueras de Estambul. Otra asegura haberlos encontrado paseando por un parque con gorras y gafas de sol, intentando pasar desapercibidos. Y la mu s jugosa de todas, dice que Ande llegó superíndice 3 a visitar a Kerem en su casa durante una de las condiéresis copyright pocas mu s difíciles para el actor. Imaginen la escena, un restaurante con luces tenues, ubicado en un tranquilo pueblo a las afueras de Estambul. Ande y Kerem sentados en una mesa apartada, charlando animadamente y riendo juntos. Intentando pasar desapercibidos entre los demu s comensales, pero irradiando una química innegable. O la imagen de ellos caminando por un parque, tomados de la mano, cubriendo sus rostros con gorras y gafas de sol. Disfrutando de la naturaleza y del silencio, lejos del bullicio de la ciudad. Estos más menos momentos de intimidad son los que realmente importan, los que fortalecen los vínculos y crean recuerdos duraderos. Ahora su copyright que muchos de ustedes estaru pensando que esto podrán ser solo rumores, chismes sin fundamento. Y es cierto, no tenemos una fotografía o un vídeo que confirme estas afirmaciones. Pero, ¿no les parece sospechoso el silencio de ambos sobre el tema? Nunca han negado rotundamente que no se hablan, siempre han sido ambiguos y evasivos cuando les preguntan por su relación superíndice 3n. ¿Acaso no es eso una seu más menos al de que hay algo mu ese de lo que nos cuentan? Esa ambigua cuartoedad en sus declaraciones es la que alimenta la esperanza de sus fans. Si realmente no tuvieran ningún contacto podrán simplemente negarlo y zanjar el tema de una vez por todas. Pero el hecho de que eviten responder directamente a las preguntas sobre su relación superíndice 3n sugiere que hay algo que no quieren revelar. Kizu S. Estu N protegiendo su intimidad, Kizu S. Estu N esperando el momento adecuado para hablar, o Kizu S. simplemente no quieren alimentar los rumores. Sea cual sea la razón superíndice 3n, su silencio es elocuente. Además, hay ciertos detalles que no encajan. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Ande fue vista luciendo una camiseta que supuestamente era de Kerem? La misma que con diéresis copyright él ha usado en varias ocasiones. Muchos fans lo interpretaron como una seu más menos al de que seguían teniendo una relación superíndice 3n cercana, a pesar de la ruptura. Y copyright decir de los likes y comentarios esporádicos que se dejaban en las redes sociales. Más menos os gestos que alimentaban la esperanza de sus fans. La camiseta de Kerem, un simple trozo de tela, se convirtió superíndice 3 en un símbolo de su amor. Los fans analizaron cada detalle de la prenda, buscando pistas sobre su relación superíndice 3n. Era una seu más menos al de que seguían compartiendo cosas. ¿O simplemente una coincidencia? En cuanto a los likes y comentarios en las redes sociales, podrán parecer insignificantes, pero en el mundo de las celebridades, cada gesto cuenta. Un simple me gusta puede ser interpretado como una declaración superíndice 3n de amor, un mensaje secreto o una forma de mantener viva la esperanza de sus fans. Pero la bomba, la verdadera bomba, la soltó superíndice 3 una amiga en común de la pareja, durante una entrevista en un programa de televisión superíndice 3n. Sin dar nombres, la amiga reveló superíndice 3 que Ande y Kerem siempre estuvieron juntos, incluso cuando parecua que no. Dijo que su relación superíndice 3n era mucho profunda de lo que la gente pensaba y que, a pesar de las dificultades, siempre se habían apoyado mutuamente. ¡Boom! Declaraciones que confirmaban todos nuestros rumores. La amiga en común arriesgando su amistad con la pareja,
decidió superíndice 3 romper el silencio y revelar la verdad. Sus palabras resonaron en los medios y alimentaron la ilusión superíndice 3N de los fans. Siempre estuvieron juntos incluso cuando parecua que no. Una frase que resume a la perfección superíndice 3N la complejidad de su relación superíndice 3N. Una relación superíndice 3N que va ese ayud de las apariencias, de los rumores y de las expectativas. Ahora, la pregunta del millu superíndice 3N, ¿Q copyright significa todo esto? ¿Es tú, N juntos Ande y Kerem en este momento? ¿Se reconciliaru, N al buen edúa? Pues lamentablemente no tengo la respuesta definitiva. Pero lo que su creo es que a pesar de la ruptura pública, su relación superíndice 3N nunca se terminó superíndice 3. Que siguen teniendo un vínculo especial, una conexión superíndice 3N que va ese ayud de la fama y el escuendalo. La respuesta a esta pregunta es la que todos quieren saber, pero nadie puede responder con certeza. Solo Ande y Kerem conocen la verdad. Sin embargo, basándonos en la evidencia que hemos recopilado, podemos inferir que su relación superíndice 3N es mucho ese compleja de lo que parece. Un vínculo que se ha forjado a lo largo del tiempo, que ha superado obstáculos y que ha resistido la presión superíndice 3N medio tica. Kizu ese al buen edúa decidan dar el paso y reconciliarse oficialmente. Kizu ese prefieran mantener su relación superíndice 3N en secreto, lejos de los focos y la presión superíndice 3N. Lo que es cierto es que su historia, como buena novela turca, sigue escribiu copyright dose dúa a dúa. Y nosotros como fieles seguidores estaremos acu para presenciar cada capítulo. La decisión superíndice 3N de reconciliarse o no es exclusivamente suya. Nosotros como fans debemos respetar su elección superíndice 3N y apoyarlos en lo que decidan. Lo importante es que sean felices y que encuentren la forma de construir un futuro que les haga sentir plenos y realizados. Y hablando de nuevos capítulos, no podemos olvidar que Ande y Kerem N enfocados en sus carreras. Ande con nuevos proyectos cinematográficos que prometen llevarla a UNMUS lejos, y Kerem, con su imparable ascenso en la industria, demostrando su talento tanto en la actuación superíndice 3N como en la producción superíndice 3N. Ambos son artistas talentosos y ambiciosos que N trabajando arduamente para alcanzar sus metas profesionales. Ande explorando nuevos horizontes en el cine, demostrando su versatilidad como actriz. Kerem por su parte expandiendo sus horizontes en la producción superíndice 3N, demostrando su visión superíndice 3N empresarial. Sus carreras son una parte importante de sus vidas y merecen ser celebradas y apoyadas. Pero ese ayud de sus logros profesionales, lo que realmente nos importa es su felicidad. Y si parte de esa felicidad implica mantener una relación superíndice 3N secreta, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Lo importante es que sean felices, juntos o separados, públicamente o en la intimidad. Su felicidad es lo que realmente importa. Y si eso significa mantener una relación superíndice 3N discreta, lejos de la mirada pública, debemos respetar su decisión superíndice 3N. Al final del día son seres humanos que merecen ser felices y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. En resumen, amigos míos, hoy hemos destapado la olla y hemos descubierto que la historia de Ande y Kerem es mucho ese compleja y fascinante de lo que pensábamos. Hemos aprendido que a pesar de la ruptura pública, su relación superíndice 3N nunca se terminó superíndice 3. Que siguen teniendo un vínculo especial, una conexión superíndice 3N que va ese ayud de la fama y el escuendalo. Y que como buena novela turca, su historia sigue escribiu copyright dose dúa a dúa. La historia de Ande y Kerem es una historia de amor, de amistad, de pasión superíndice 3N y de superación superíndice 3N. Una historia que nos ha cautivado desde el principio y que seguiremos siguiendo con interu copyright S. Una historia que nos enseña más menos a que el amor puede ser complicado, pero que siempre vale la pena luchar por con diéresis copyright L. Y ahora llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta bomba de información superíndice 3N tanto como a mí me gustó superíndice 3 investigar y compartirla con ustedes. No se imaginan la cantidad de mensajes que he recibido preguntando por Ande y Kerem. Que espero que este vídeo haya respondido a todas sus preguntas y sobre todo, que haya alimentado su esperanza de una posible reconciliación superíndice 3N. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí.
Y ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Ande y Kerem siguen juntos en secreto? ¿O que su relación superíndice 3N se limita superíndice 3 a una amistad después copyright S de la ruptura? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos fans de Ande y Kerem, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que me ayudan a seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad, con las últimas noticias y todos los secretos de sus estrellas turcas favoritas. Que ya saben, botoncito arriba, compartir y suscribirse. Y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un beso enorme. Y no olviden, mantengan la esperanza viva. Que en el mundo del espectrum culo turco todo es posible.